Junto con las escuelas italiana y americana, cabe citar por su iniciativa a la japonesa, que tiene a Kenzo Tange como principal representante. Tange empezó cultivando el racionalismo en el edificio del municipio de Shumishu, 1947, con pared cortina, pero en el Centro de Arte Sogetsu, 1960, de robustos elementos de hormigón visibilizados y violentamente coloreado por un revestimiento de cerámica azul intenso, su arquitectura muestra una evolución hacia un estructuralismo articulado, semejante al de los brutalistas, que a menudo parece una traducción al hormigón de la vieja plástica de la arquitectura moderna, tal como ocurre en la prefectura de Kagawa, 1958. Más tarde, en los edificios para los Juegos Olímpicos de 1964, utilizó con gran libertad las formas alabeadas de las bóvedas de membrana, como si fuesen velos de tela. En cuanto a los demás países, la nueva arquitectura ha cristalizado en obras tan importantes como la ciudad de Brasilia, planificada por Lúcio Costa. En la nueva capital brasileña, los edificios oficiales, erigidos por Oscar Niemeyer, se distinguen por su teatral barroquismo, visible sobre todo en el pórtico de arcos invertidos en el Palacio de la Alborada, 1950. En Venezuela, cabe destacar al arquitecto Carlos Raúl Villanueva, autor de la Ciudad Universitaria de Caracas, 1950, en cuya aula magna colaboró el escultor norteamericano Calder. En México, O'Gorman ha realizado los más interesantes edificios de la ciudad universitaria, tales como la biblioteca, paralelepípedo ciego con el exterior enteramente recubierto de mosaicos. Otra figura destacable de la arquitectura mexicana es el español Félix Candela, quien en el frontón Recoletos de Madrid había colaborado con el ingeniero Eduardo Torroja, creador de bóvedas de membrana de hormigón. Candela ha empleado en México dicho tipo de construcción y ha sistematizado el uso de los paraboloides hiperbólicos en bóvedas de solo 16 centímetros de espesor, como en la Virgen Milagrosa, 1954, o en la Jacarandá, 1959, de Acapulco. En Francia, al mismo tiempo que las últimas direcciones del racionalismo cristalizaban en una arquitectura académica, como la ciudad de Bagnols, 1956, del griego Georges Candilis, el estructuralismo trajo como consecuencia la aparición de una nueva problemática que desarrolló Bernard Cerfus con Breuer y Nevi en el edificio de la UNESCO, 1953, y en el Centro Nacional de las Industrias y Técnicas, 1958, con su enorme bóveda triangular de más de 200 metros de luz. En los países escandinavos, donde el sueco Gunnar Asplund había dado hacia 1930 una versión plácida, artesana, al racionalismo, la obra de su seguidor, el danés Arne Jacobsen, diseñador y arquitecto, significa la fidelidad a los materiales, a las formas derivadas del trabajo, al detalle y a la armonía con el paisaje. En oposición a esta simplicidad, la obra de su compatriota Georg Utzon se caracteriza por su plástica barroca, tal como puede verse en la Ópera de Sídney de 1956, edificio a modo de un gigantesco nenúfar de bóvedas membrana de 60 metros de altura, erigido en medio del puerto. Respecto a España, el monumentalismo de los años anteriores a 1951, representado por el edificio del Ministerio del Aire de Gutiérrez Soto, se dio el paso a diversas direcciones muy interesantes. En el núcleo de Madrid, donde el organicismo rompió el fuego con la obra de un antiguo ecléctico, Manuel Fisac, las formas dinámicas se desarrollaron con el Colegio de Santo Tomás de Aquino, 1953, de García de Paredes y Rafael de la Hoz, antes que Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molesun creasen una original libertad compositiva en las angulosas construcciones del Instituto de Herrera de Pisuerga, 1955. El brutalismo influyó en las obras de Jaime Alvear y Francisco Sáenz de Osa, como el poblado de Entrevías, 1956, y particularmente en la de Fernando Ramón, en Pozuelo de Alarcón, 1960. En el País Vasco, donde el estadio bilbaíno de San Mamés 1951 abrió la nueva arquitectura, Encio y Luis Peña introdujeron el brutalismo con su Torre de la Vista Alegre en Zarauz, 1959. En Cataluña, el movimiento de 1951 surgió bajo el signo del grupo
fiel al ideario organicista. Tras la construcción del cine Fermina por Antoni de Moragas, 1951, J.A. Coderch pasó a ser considerado como el máximo definidor de la nueva tendencia, desde su Casa de Pescadores, 1954, influida por Wright, hasta una síntesis de formas procedentes del racionalismo, con un gusto nuevo por la exteriorización sincera de todos los elementos e instalaciones y una fidelidad a la aportación de recursos artesanos tradicionales. En los últimos años, la arquitectura barcelonesa ha cristalizado en dos principales direcciones. Por una parte, merece citarse el empirismo realista de Oriol Bohigas, autor de La casa de la calle Pallars, 1960, y la libertad expresionista de Ricardo Bofill, autor de La casa de la calle Nicaragua, 1965. En otro sentido, destaca el racionalismo normalizado e industrializado de Eric Tours y J. M. Fargas, autores de La fábrica Dallant, y las obras de López Íñigo, Giraldes y Subías, como la neoplasticista Facultad de Derecho de 1958 o las escuelas Betania, Patmos, de un diseño muy influido por el de Ustanton. Antonio Ponet, discípulo de Le Corbusier, representa una voluntad personal de plantear los problemas desde su origen con una gran independencia. La arquitectura rusa ha reflejado hasta tiempos muy recientes el autoritarismo oficial. De acuerdo con esta tendencia, el metro de Moscú, 1950, constituye un alarde de lujo preciosista, con relieves y mosaicos, bronces y mármoles. Los grandes rascacielos, como los del muelle de Kotelnicheskaya y la plaza Lermontov de Moscú, remedan la silueta de las torres del Kremlin. La nueva universidad, obra de Rubnev y Chernichev, 1953, constituye el canto del cisne de esta arquitectura. Una plástica totalmente nueva, racionalizada, se halla ya en la sala de congresos de Kremlin y en el colosal Cine Rusia, 1961, de Yerebiandev. El diseño industrial se ha desarrollado en los últimos 20 años hasta convertirse en un decisivo valor comercial. El cárter o envoltorio de plancha tiende a invadir las formas de los electrodomésticos, si bien algunos diseñadores cultos adoptan el diseño antrópodo con los elementos constructivos separados y los mecanismos visibles, aunque sea a través de cubiertas de plástico. En el campo de los automóviles, el aerodinamismo adoptado ya desde el año 1930 para los grandes modelos pasó a informar también en los años 50 la configuración de los tipos populares. Al Volkswagen siguieron el Fiat 600, 1955, diseñado por Dante Giacosa, el Dauphine, 1956, y el colmo del aerodinamismo, la IZ, con forma parecida a la de un huevo, 1957. Por estos años, todas las formas respondían al gusto aerodinámico, incluso la de objetos tan estáticos como los frigoríficos, pero el lanzamiento del primer Sputnik, 1957, desacreditó el aerodinamismo e impuso una plástica con aristas y cantos, representada entre otros por los diseños para la casa Braun, preparados en la escuela de Ulm. Los muebles de Bertoia para Knoll han significado un intento de mobiliario con estructuras sustentantes libres, sin revestir, tras el ambicioso ensayo del dispositivo para sentarse de Bonnet, Kurchen y Ferrari, creado en la Argentina como cuero y barra de hierro. En el cine de este periodo, el neorrealismo italiano, con películas como Roma, Città aperta, 1945, de Rossellini, y Ladrón de bicicletas, 1949, de Sica, constituyó un gran movimiento renovador en favor del poder sugestivo de lo documental. En el polo opuesto de esta tendencia merece destacarse el simbolismo de Ingmar Bergman, a menudo poético, y el lirismo que impregna el año pasado en Marienbad, de Resnais. Ambos corrientes, neorrealista y simbolista, parecen confluir en obras épicas y reales, pero ancladas en la comprensión de la época, como El proceso de Orson Welles sobre la obra del mismo título de Kafka. Un simbolismo expresionista y violento de factura barroca se halla reflejado en las obras de Buñuel, como Viridiana, mientras que La casa de Saura
representa también ese simbolismo, pero servido por una técnica narrativa seca y escueta. La Nouvelle Vague francesa, desde Truffaut y Godard, el cine de Fellini y Antonioni en Italia o el free cinema británico señalan una experimentación en el terreno de lo narrativo, en la que los recursos de un montaje libre, de intercalación de escenas heterogéneas, de cambios de técnica fotográfica, etc., sirven la intención de dar una imagen nueva y más verídica del mundo que nos rodea, casi siempre a través de una problemática personal. El desarrollo de las artes figurales, con posterioridad a 1945, ha conocido dos significativas etapas. Primero, el informalismo y, posteriormente, la contraposición entre el nuevo realismo y la investigación visual. El informalismo, nacido de la situación dramática de la guerra, venía a ser una confluencia entre el concepto de la abstracción, hasta entonces monopolizado por los geometristas, y la necesidad de expresión directa que tuvo su última fórmula antes de la guerra en el surrealismo. En el arte informalista, la mancha, la huella, la fijación del gesto, el dramatismo de los procesos de acumulación de la materia, de su degradación, incluso de su reaparición, sirven para lograr directamente el poder expresivo, de tal modo que las formas aparecen como inesperado resultado, incluso azaroso, y no como lenguaje deliberado del artista. La escultura informalista se centró especialmente en la deformación de materiales torturados, comprimidos o corroídos, circunstancia que les otorgaba un dramático claroscuro y un arabesco enmarañado y confuso. En Francia, César llegó a utilizar coches aplastados como material. Germain Richier representó esta estética aplicada a una especie de putrefacción de la forma viva, mientras que Delage, al igual que la americana Claire Falkenstein, con sus alambres torcidos y sus vidrios fundidos, responden a la misma tendencia en su versión no figurativa. La plástica del nuevo realismo ha especulado sobre variadas posibilidades. En los Estados Unidos, George Segal, en su chofer de autobús al volante, incorporó el objeto real junto a la figura humana esculpida. Agostino petrificó con yeso auténticos vestidos de tela. La rusa Louise Belson creó los assemblages, es decir, conjuntos de elementos de mobiliario aislados y montados juntos de un modo compacto. Tinguely, por su parte, creó el ensamblage animado por un sistema mecánico. El griego Cristo tomó por tema monumental el paquete. Paolozzi, en Inglaterra, representa la versión lírica de este arte. En el movimiento denominado investigación visual, por lo general la escultura se distingue poco de la pintura. Al lado de las obras del húngaro Nicolas Schaffer, especializado en mecanismos iluminados, cabe citar los objetos o los elementos arquitectónicos del francés Yves Barral o del castellano Sobrino, con incorporación de placas de plástico coloreado y transparente, de aspecto cambiable. Al mismo gusto responden las redes superpuestas iluminables o móviles del valenciano Eusebio Sempere, discípulo de Barceray, y las planchas dobladas, las barras y los tubos del también valenciano Andreu Alfaro. A menudo se han realizado trabajos en equipo que han creado ambientes corpóreos para ser visitados con activación visual y elementos móviles como el laberinto de la Bienal de París, 1963. Julio Leparc y Joel Stein han dado a este arte un sentido indeterminado, producido por el azar y por la intervención del espectador, con una cierta búsqueda de la emotividad que contrasta con la frialdad científica, mecánica y óptica de la mayoría de esa tendencia. Al margen de los grandes corrientes, cabe citar la aportación de escultores aislados, como el británico metalista Chadwick, de un expresionismo no abstractizado, el italiano Lardera, que utiliza formas mecánicas, al madrileño Ángel Ferrán, creador de la escultura cambiante, el vasco Chillida, que recuerda la agresividad de los aperos, y el catalán Subirachs, interesado por los juegos del positivo negativo y por las texturas. El también catalán Moisés Vigelia ha creado poéticos objetos en caña, en tubo de fibrocemento, en alambre o en fibras vegetales, dotados de una lógica manual habilísima y de un movimiento sorprendente. También ha creado redes indeterminadas, montajes o conjuntos de piezas que cualquier persona puede montar de muchos modos distintos. El japonés Isamu Noguchi
autor de los jardines de la UNESCO, combina sus elementos de una simple geometría en piedra con la vegetación y en el jardín del Museo de Arte de Jerusalén con el paisaje. En la pintura informalista nació de fuentes diversas durante la última guerra mundial. Por su parte, el francés Buffet y sus dramáticos otages, rehenes, creó como soporte de un expresionismo figural casi abstracto, monstruoso, una materia casi en putrefacción, de una prodigiosa complejidad de textura capaz de convertir la destrucción en un preciosismo. Por otro lado, el alemán Walsh, refugiado en Francia y protegido por Sartre y Simone de Beauvoir, que trabajaba bajo los efectos del alcohol y de su trágica situación, expresó su angustia vital con las manchas fluidas que, en formas torturadas o radiantes, dejaban la huella de su gesto desesperado sobre el soporte de sus cuadros. 1941 a 1951.